Bueno, hermanos, yo tengo aquí un tema esta mañana que yo le puse la cruz de Cristo. Miren, hermanos, cualquiera que investigue en relación al cristianismo, hermanos, ¿sí?, se va a sorprender, hermanos, se va a admirar del énfasis tan extraordinario que los seguidores del Señor Jesucristo pusieron en qué, hermanos, pusieron en la muerte de hermanos. Allí, hermanos, se encuentra la esencia, se encuentra la importancia. ¿En qué dijimos? En la muerte de Cristo. En el caso de todos los demás grandes líderes espirituales, su muerte se lamenta por ser la que puso fin a sus carreras. No tiene importancia en sí mismo. Lo que importa es la vida de cada una de estas personas. Lo que importa son sus enseñanzas, la inspiración de ¿qué? Del ejemplo de cada uno de estos hombres, ¿sí? Pero no ocurre así con Jesús. Con Él es exactamente al revés, hermanos. Indudablemente las enseñanzas y el ejemplo del Señor Jesús fueron ¿qué? Algo importante. Pero desde el principio sus seguidores hicieron énfasis en ¿qué? En la muerte, hermanos. ¿De quién? De Jesús. Tomemos el ejemplo, hermanos, de tres de sus grandes apóstoles, ¿sí? Tres de sus grandes apóstoles. Primero el ejemplo de Pablo. Pablo dice, hermanos, en la epístola a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios, me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de ¿qué? De este crucificado. ¿Qué es lo más importante para Pablo en su mensaje, hermanos? ¿Sí? Nuevamente, ¿la muerte de quién? La muerte de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Es cierto, hermanos, que Pablo invierte tiempo, hermanos, en la obra de Jesús, pero lo que más destaca en la obra de Pablo, hermanos, es la muerte de quién? Del Señor Jesucristo. Pedro, hermanos, ¿verdad? Primera de Pedro 3:18 dice: porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos ¿a quién? A fin de llevarnos a Dios. ¿Dónde hace también Pedro, hermanos, el énfasis en sus epístolas? ¿En dónde? En la muerte de quién? En la muerte de Jesucristo. Juan, hermanos, dice, en primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuese ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, fíjese bien, hermano, hablamos de ¿quién? De Pablo, hablamos de Pedro y hablamos de Juan. ¿En dónde está el énfasis de estos tres apóstoles del Señor Jesucristo? ¿Realmente en qué? En la muerte del Señor Jesús. ¿En dónde? En la cruz, ¿sí? Allí es donde radica el énfasis. Le voy a hacer nada más una observación. Mire, hermano, ¿sí? En la última semana de vida del Señor Jesucristo está concentrada una gran porción de los evangelios. No sé si se había percatado de ello, pero la última semana del Señor Jesucristo ocupa una porción muy importante dentro de los evangelios. Fíjese, en el evangelio de Lucas ocupa una cuarta parte del evangelio. El evangelio de Lucas es un evangelio muy extenso. ¿Sí lo ha leído, hermanos? Ahí los capítulos tienen muchísimos versículos, ¿sí? ¿Cuánto, hermanos, ocupa del evangelio de Lucas, hermanos, la última semana del Señor Jesucristo? ¿La qué? La cuarta parte. La cuarta parte del evangelio de Lucas ocupa, hermanos, todo lo que se relaciona a la muerte y a la última semana del Señor Jesús. Hermanos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos ocupan una tercera parte de su contenido. Una tercera parte del evangelio, hermanos, de Mateo y de Marcos, hermanos, aunque es más breve el evangelio de Mateo, pero es un evangelio más práctico, hermanos, más dinámico, el de Marcos.
El de Marcos es más breve, hermanos, con 16 capítulos. Es un evangelio muy breve, hermanos, pero muy dinámico, hermanos. Nos presenta a Jesucristo ¿en qué? En acción. El evangelio de Mateo es un poco más extenso también, pero, hermanos, es una tercera parte del evangelio de Marcos y una tercera parte del evangelio de Mateo que nos habla, hermanos, en relación a la última semana de Jesús, y hacen un énfasis ¿en qué? En la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Monte Calvario. Aquí le va este dato, hermanos, anótelo si lo puede anotar. Del evangelio de Juan, hermanos, es la mitad. Es la mitad del evangelio, hermanos, lo que ocupa la última semana de ¿qué? De vida del Señor Jesucristo, y lo que ocupa, hermanos, la narración de la pasión del Señor Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. Sí, esto, hermanos, lo que nos hace entender, lo que nos hace comprender es que la pasión, la muerte de Jesús en la cruz, hermanos, ocupó un lugar muy importante en la vida de ¿quién? De todos sus discípulos. ¿Por qué creen ustedes que haya ocurrido esto, hermanos? ¿Por qué creen que haya sido tan importante para ellos? Porque lo era de igual importancia para ¿quién, hermanos? Para Jesús, ¿sí? Para Jesús, dentro del ministerio que Él vino a desarrollar, hermanos, que tardó aproximadamente 3 años, ¿sí? Una y otra vez les dijo a sus discípulos que era necesario que Él ¿qué? Que Él muriera, ¿sí? Que Él iba a morir, hermanos, y bueno, iba a ser ¿qué? Crucificado, y que al tercer día iba ¿qué? Iba a resucitar, ¿sí? La obra, hermanos, completa de Jesús, ¿sí? Él la veía completada, ¿dónde, hermanos? Jesús, ¿en la qué? En la cruz. Era necesario que Él muriera, hermanos, para que la obra que el Padre le había dado tuviera ¿qué? Un cumplimiento, hermanos, total, un cumplimiento cabal, ¿sí? Fíjese bien, hermanos, que yo estuve ahí investigando un poquito. Y la mayoría, nuevamente, de los líderes religiosos, hermanos, ¿sí? Son reconocidos ¿por qué? Por lo que hicieron, por sus obras, hermanos, por su ejemplo, ¿sí? Habla muy poco en relación a la muerte de estos hombres, ¿sí? Y mire, por ejemplo, Mahoma, hermanos, Mahoma tenía 62 años cuando ¿qué? Cuando partió, ¿sí? Cuando murió. Confucio, hermanos, tenía 72 años cuando también ¿qué? Murió. Buda, hermanos, tenía 80 años cuando ¿qué? Cuando murió. Moisés, hermanos, ¿sí saben cuántos años tenía cuando murió? ¿Sí tienen ese dato? Sí, exactamente, vamos con Emanuel, Cada uno de estos varones, hermanos, sí, ya era de una edad ¿qué? Avanzada cuando partió, hermanos, sí. Pero Jesucristo, ¿qué edad tenía aproximadamente, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto? Sí, murió a una edad muy temprana, hermanos. Murió a una edad muy ¿qué? Muy joven. Pero ¿de qué manera murió Jesús, hermanos? Jesús murió repudiado por su propio pueblo, habiendo sido ¿qué? Aparentemente un completo fracaso, y sin embargo Él iba a cumplir su misión a través de ¿qué? A través de su muerte. Yo no sé si usted, hermano, yo no sé si usted se ha puesto a pensar ¿por qué, hermano? ¿Por qué le costó trabajo a Pablo, hermanos? ¿Sí? Acercarse al cristianismo. No sé si algún día se ha puesto, le costó trabajo a Pablo, hermanos, no fue tan fácil. Recuerda cuando el Señor Jesús le dijo: Pablo, te es duro dar ¿qué? Coces contra el aguijón, ¿sí? Yo no sé si usted sepa lo que es eso, hermanos, pero miren, dicen que para que los bueyes se movieran, hermanos, se ponía una punta, hermanos, de las espinas de los magueyes, se ponía en un palo, hermanos, ¿sí? Y para que el buey se moviera, hermanos, cuando ya no quería trabajar, ¿qué hacían? Con ese palo, hermanos, y esa punta de maguey, ¿picaban a quién? Picaban al buey. Y entonces, hermanos, eso era darle de coces ¿a quién? Darle de coces al buey, para que éste no se detuviera y siguiera ¿qué? Y siguiera trabajando. La figura que usa, hermanos, el Señor al referirse a Pablo, cuando éste le persigue, le dice: Pablo,
Tú solo te estás lastimando, tú solo te estás haciendo daño. ¿Al qué? Al perseguirme. Te estás dando cosas contra el aguijón. Tú solito te estás lacerando, ¿sí? ¿Por qué creen, hermanos, que le costó tanto trabajo, hermanos, abrir su corazón a Pablo y poder reconocer, hermanos, que Jesucristo era el Mesías? Era el Cristo, hermanos, prometido ¿por quién? Por el Padre allá en el Antiguo Testamento. Por la manera en la que murió, hermanos. ¿Cómo dijimos que murió? Murió despreciado ¿por quién? Por su pueblo. El pueblo lo despreció, el pueblo lo rechazó. Los grandes líderes religiosos también, ¿qué? También lo rechazaron, hermanos. También lo menospreciaron. Y si ustedes recuerdan, hermanos, la muerte que Jesús padeció fue la que fue la crucifixión. ¿Sí recuerdan eso? Ahora, hermanos, fíjense bien, esta muerte, hermanos, no la experimentaba ningún ciudadano ¿qué? Romano. Ningún ciudadano romano, hermanos, ¿sí? Se condenaba ¿a qué? A la muerte, se condenaba a la crucifixión, hermanos. Eso era solamente, hermanos, para lo peor dentro de ¿qué? Dentro de la sociedad. Para los criminales, hermanos, más despiadados, hermanos. Para aquellos que habían matado a algún líder político, hermanos, ¿sí? Para aquellos, hermanos, que habían transgredido la ley del gobierno romano, ¿sí? Era, hermanos, la muerte, ¿sí? Dedicada a lo menospreciado, hermanos, dentro de la ¿qué? Dentro de la sociedad, a lo más vil, hermanos, ¿sí? Allí es a donde enviaron a la muerte ¿a quién? A Jesús. ¿A morir en qué? A morir en la cruz. Era de tal manera, hermanos, que Pablo, al saber las características, hermanos, del Mesías, no puede entender, no puede comprender que haya muerto ¿en dónde? Haya muerto en la cruz, haya muerto como hermanos, lo podríamos simplificar, como un delincuente, como un rechazado dentro de ¿qué? Dentro de la sociedad. Y aparte de todo, murió ¿qué, hermanos? Murió siendo muy joven. Murió alrededor de ¿qué? De los 30 años. Tenía él 30 y tantos años, hermano. Hay muchos que se atreven a decir que tenía 33. No sé si ha oído usted ese dato. Hay muchos que dicen que comienza el ministerio cuando tenía 30 y que lo termina aproximadamente a los ¿qué? A los 33 años. Miren, hermanos, Jesucristo durante los últimos días sobre la tierra seguía mirando hacia adelante, hacia el cumplimiento de ¿qué? De su obra. La muerte de Jesús era central según su propia comprensión de las cosas. En 3 ocasiones distintas y muy solemnes, él predijo su muerte, ¿sí? Diciendo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y que le maten, ¿sí? Ayúdame, hermana Hortensia, a leer Marcos 8:31, por favor. Marcos 8:31. Hermana, a mi esposa no está, ¿verdad? Sarita, ¿me ayudas con Marcos 9:31? Marcos 9:31. Hermano Rodrigo, ¿me ayuda con Marcos 10, del 32 al 34? Ya, por favor, hermana Hortensia. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ok, hermano, Sí, perdón, Sarita, Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará. Hermano Rodrigo, Marcos, sí, 10, 32, 34. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales
le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ok. Él veía, hermanos, ¿quién? Jesús veía su obra completada a través de su muerte, y por tanto su muerte era inevitable. ¿Debía qué? Debía suceder. Era lo que Él les dijo una y otra vez a quienes, a los discípulos, que era necesario que Él ¿qué? Que Él muriera. ¿Y qué muerte iba a padecer, hermanos? Pues la muerte de cruz, nuevamente. También Él, hermanos, Jesús se refirió a su muerte, hermanos, dentro de los evangelios como la hora, hermanos, para la que Él había venido al mundo. Al principio esta hora, hermanos, que fue retrasada una y otra vez, pero al final pudo decir, ¿ha llegado qué? Ha llegado la hora. ¿Sí recuerdan ustedes, hermanos, que también en alguna ocasión estuvieron a punto de despeñarlo, hermanos, de aventarlo por un precipicio? ¿Y por qué no ocurrió, hermanos? Dice el Evangelio, porque aún no había llegado la ¿qué? La hora, ¿sí? Y una y otra vez, hermanos, quieren atentar contra Él, y no puede, hermanos, ocurrir esto, porque aún no ha llegado la ¿qué? La hora, ¿sí? Pero cuando tú vas al Evangelio de Juan, hermanos, ahí en Juan 12, 23 al 24, hermanos, es donde el Señor Jesucristo dice, ¿ha llegado qué? Ha llegado la hora. Por fin, durante la noche del jueves, hermanos, mientras estaba cenando con los 12, Él proveyó deliberadamente lo necesario para que se celebrara la reunión en memoria suya, ¿sí? ¿Sí recuerdan, hermanos, cuáles son los elementos de esta cena? ¿Cuál? Ajá, ok, el vino y ¿qué? Y el pan. El pan, hermanos, que representa y simboliza el cuerpo ¿de quién? Del Señor Jesucristo. El vino que aquí representa y simboliza la sangre, ¿quién? Del Señor Jesucristo, que es entregada, hermanos, sí, el cuerpo, y que es derramada su sangre en favor de nuestras vidas, para perdón de ¿qué? De nuestros pecados, ¿sí? Y el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, tienen que hacer esto, ¿verdad? ¿En memoria de qué? En memoria de mí, hasta que yo ¿qué? Hasta que yo venga. La muerte de Jesús nos habla a partir de estos dos elementos, el pan partido y el vino derramado. No hay ningún simbolismo, hermanos, que podía resultar más dramático. Así Jesús dio instrucciones claras acerca de cómo quería que se le recordara por su ¿qué? Por su muerte. ¿Cómo recordamos la muerte del Señor Jesús dentro de la iglesia? ¿A través de qué? De la cena del Señor, a través del pan y a través del ¿qué? Del vino. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recordando la muerte de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. La iglesia ha acertado al escoger la cruz como símbolo del cristianismo. ¿Qué dice esto, hermanos? La iglesia ha acertado al escoger la cruz como símbolo del cristianismo. Y fíjese que yo me ponía a pensar en esto, hermanos, fíjese. Podría haber escogido el pesebre en el que Jesucristo fue puesto como emblema de ¿qué? De su encarnación, o el banco de trabajo de un carpintero, afirmando así la dignidad del trabajo, o la barca desde la que enseñó a las personas, o la toalla con la que lavó y secó los pies de los discípulos como símbolo de humilde servicio. O pudo haberse escogido también la tumba de la que se levantó una vez más, o el trono que ocupa hoy representando su soberanía, o la paloma o el fuego, emblemas del Espíritu Santo. Son, hermanos, símbolos que la iglesia pudo haber escogido, pero no los escogió. ¿Cuál fue el símbolo, hermanos, que acuñó la iglesia? La cruz. La cruz, nuevamente, hermanos, es el símbolo que representa ¿qué? La muerte, la pasión de Jesucristo, hermanos, ¿sí? Cualquiera de estos podría haber sido un símbolo adecuado de la fe cristiana, pero la iglesia los dejó a un lado en favor de ¿qué? De la cruz, que nos habla de la necesidad y de la centralidad de ¿qué? De la muerte de Jesús. ¿De qué habla la cruz, hermanos? Nuevamente, de la necesidad y de la centralidad de la muerte de ¿quién?
de el Señor Jesús. De eso es de lo que habla, hermanos, la cruz. La elección de la cruz como símbolo supremo del cristianismo fue aún más admirable, porque en la cultura grecorromana la cruz era un emblema ¿de qué? ¿De qué dijimos que era un emblema la cruz? ¿De qué? En la cultura era, hermanos, un símbolo de vergüenza, ¿sí? De tal manera, hermanos, que lo que nosotros queremos ver aquí, queremos hacer el énfasis es la cruz, hermanos, sí, era una muerte vergonzosa, hermanos, sí. Nuevamente dijimos hace un rato, hermanos, ningún ciudadano romano moría ¿qué? Moría en una cruz. Con la inyección, la silla eléctrica, la inyección letal, ¿no? Ahí se envían a las personas que son lo peor, hermanos, ¿dentro de qué? Dentro de la sociedad. Era una muerte vergonzosa. Pero aquí la pregunta, hermanos, sería, ¿por qué fue voluntaria y deliberadamente a la cruz? ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué puso su vida por nosotros, Jesús? Se podrían dar muchas razones, porque la cruz es un evento demasiado rico para una sola explicación. Esta tarde, hermanos, queremos ver 3 de los acontecimientos más importantes que la Biblia describe, hermanos. 3 causas, 3 razones, ¿sí? 3 motivos por los cuales Jesús decide ir ¿a dónde? A la cruz. El primero, hermanos, es Cristo murió para expiar nuestros ¿qué? Nuestros pecados. La primera, hermanos, la primera causa es Cristo murió para expiar nuestros ¿qué? Nuestros pecados. La segunda, hermanos, Cristo murió para revelar el carácter ¿de quién? El carácter del Padre, el carácter de Dios. La tercera, hermanos, la tercera causa, Cristo murió para conquistar ¿a qué? A los poderes del mal, ¿sí? A ver, ¿quién me lo dice de memoria? ¿Sí? A ver, fíjense bien. Dice, la muerte de Cristo fue una expiación, una revelación y una conquista. A ver, se la quiere grabar, grábese 3 palabras: revelación, expiación y conquista. Son 3 causas, 3 motivos por los cuales Jesucristo ¿qué? Murió, hermanos, por los cuales Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Monte Calvario. Apréndete nada más las 3 palabras: expiación, revelación y ¿qué? Y conquista, ¿sí? Primero, hermanos, punto número 1, Cristo murió para expiar nuestros pecados, ¿sí? La cruz de Cristo es la única base sobre la que Dios puede perdonar nuestros ¿qué? Nuestros pecados. Pero ¿por qué tiene que depender nuestro perdón de la muerte de Cristo? ¿Por qué no nos perdona Dios simplemente, sin necesidad de la cruz? ¿No se han hecho ustedes esa pregunta? Sí. Es lo que dice el Levítico, Sarita. Un sacrificio, ok. Ok, pero hay una enseñanza de parte de Dios para nosotros, ¿sí o no? Y dice que si nosotros nos ofendemos, hermanos, si nosotros pecamos los unos a los otros, ¿sí? Es la enseñanza, hermanos, de parte de Dios para nosotros en su palabra. ¿Cuál es la enseñanza? Si tú pecas contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué? Exactamente. Tenemos que pedir ¿qué? Tenemos que pedir perdón. ¿A quién le tenemos que pedir perdón? ¿Al hermano o a la hermana con la cual nosotros cometimos el ¿qué? El pecado. Ajá. Sí. Sí, exactamente. Esa es la instrucción que nos da Dios a través de su ¿qué? De su palabra. Entonces la pregunta aquí sería, hermanos, ¿por qué Dios no hace lo que nos pide a nosotros hacer?
¿Por qué no es así de sencillo, hermanos? ¿Por qué no es así de sencillo que el Padre decide que perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y que se haya terminado allá el asunto y que no le haya costado a Jesús que su vida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Padre no predica con lo que enseña o con el ejemplo que nos está dando? ¿Por qué creen ustedes? ¿Nadie quiere opinar? Sí. ¿Qué nos enseña el Señor en su palabra? Que nosotros tenemos que perdonarnos mutuamente si cometimos algún pecado, el uno con quién, con el otro. ¿Sale? Hasta entre parejas, ¿sí o no? Hasta entre pareja, ¿sí? Yo como varón, si mi esposa comete un pecado contra mí, la exhortación del Padre es que yo la perdone. Y viceversa, si ella comete un pecado contra mí, la exhortación de Dios es que yo la perdone, que yo tome la decisión de perdonarla, ¿sí? Acuérdense, hermanos, que lo hemos visto muchas veces, que el perdón, hermanos, no se basa en una emoción. Porque si tú basas el perdón en una emoción, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Nunca vas a perdonar. Porque la emoción siempre está dentro del corazón de ¿qué? De las personas. Pero si el perdón, hermanos, está basado en una ¿qué? En una decisión, ¿sí? Tú tomas la decisión de perdonar a tu pareja y de no tomarle más en cuenta ese pecado. A partir de ahí en adelante, tu actitud hacia aquella persona tiene que cambiar. ¿Me explico? Entonces eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que hagamos los unos con ¿quién? Con los otros. ¿Por qué, hermanos? La pregunta es ¿por qué Dios no simple y sencillamente tomó la decisión de perdonar nuestros pecados? Aquí yo quiero que le piensen, a ver, hermanos, hasta acá sale humo. Está saliendo humo de cada uno de los coquitos que veo yo de aquí. Bueno, a ustedes no se les ve el coco, todavía tienen pelo, pero a ver, hermanos, ¿por qué creen ustedes que haya ocurrido esto? Sí, porque si toma Dios la decisión de perdonar nuestros pecados, sí, y decir, ¿saben qué? Así como ustedes lo hacen, lo voy a hacer yo. Ya no había necesidad de que su hijo muriera ¿en dónde? En la cruz. Ahí hay dos respuestas, hermano, fíjense bien. Me gustaría que se trajeran una plumita, hermanos, y le anotaran. La primera respuesta, hermanos, a esta pregunta la primera es, ¿sí? Si nosotros consideramos esta respuesta, hermanos, ¿verdad? Aún no hemos considerado la seriedad de ¿qué? Del pecado, ¿sí? Sí, las consecuencias, hermanos, que el pecado causa en la vida de las personas son ¿qué? Son fatales. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte, ¿sí? Sí, porque la paga del pecado es la muerte. La segunda respuesta, hermano, es aún no has considerado la majestad de ¿quién? De Dios. Establecer una analogía, hermanos, como lo acabamos de hacer, entre el perdón entre los hombres y el perdón de Dios para con nosotros, resulta muy superficial. Nosotros no somos Dios, sino seres individuales. Mientras que Él es el hacedor del cielo y la tierra, el creador de todas las leyes que nosotros rompemos, ¿sí? Nuestros pecados no son simples heridas personales, sino una rebelión voluntaria ¿contra quién? Contra Dios. Y es cuando empezamos a ver la gravedad del pecado y la majestad de Dios que nuestras preguntas cambian, ¿sí? La pregunta que ahora deberíamos de hacernos es, ya no debemos preguntarnos por qué Dios encuentra difícil perdonar nuestros pecados, sino cómo lo encuentra posible, cómo lo ha expresado un escritor. Perdonar para el hombre es el más sencillo de los deberes, para Dios es el más profundo de los problemas, ¿sí? Aquí, miren, hay un conflicto, ¿sí? ¿Por qué será para Dios un problema perdonarnos?
¿Qué creen ustedes? Pregunto mucho, ¿verdad? Muchas veces nos basamos en las consecuencias del pecado, ¿no? Sí, somos así como dices ahorita, muy emocionales. En un rato nada más, cuando escuchamos una alabanza, una predicación, decimos, sí estoy actuando mal, y nada más es momentáneo y ya salí otra vez con Cristo. Volvemos a hacer lo mismo, ¿no? De repente. Sí. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, hermanos, por hace ratito en las alabanzas que nosotros estábamos entonando. ¿Se da cuenta cuántas veces aparece la palabra santo cuando nos referimos a Dios? ¿Cuántas? 3 veces. Dice que Él es ¿qué? Santo, santo, santo. ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo conmigo? O sea, eso quiere decir, hermanos, que Dios es completamente ¿qué? Completamente santo, ¿no? Sí. Entonces, hermanos, también la Biblia dice, hermanos, que hay otra característica, hermanos, hay otro atributo intrínseco de parte de Dios, y es que su justicia. ¿Sí está de acuerdo conmigo? La Biblia, hermanos, dice que Dios es ¿qué? Dios es justo. Sí. Entonces, hermanos, fíjese bien, porque es un problema, hermanos, para Dios el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué no simple y sencillamente toma la decisión de perdonarnos? ¿Por qué se convierte en un problema para Dios? Sí, porque en las características, hermanos, intrínsecas de Dios, en su naturaleza, hermanos, de Dios, Él es un Dios que es ¿qué? 3 veces santo, pero también Él es un Dios que es ¿qué? Que es justo. Sí, y la justicia de Dios se revela en Romanos 6:23. ¿Qué dice la justicia de Dios en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, muerte. Esa es la justicia de Dios. O sea, que por justicia de Dios para nuestras vidas, ¿cuál sería, hermanos, el costo? La muerte. No hay otra respuesta, hermanos, más que el ¿qué? Más que la muerte. ¿Sí? Por la santidad de Dios, hermanos, porque Dios no tolera el ¿qué? El pecado. ¿En dónde? En su presencia, ¿sí? Pero hay otra característica, hermanos, que nos habla de Dios, de esas características que hay en su naturaleza, y esa otra característica es su ¿qué? Su amor. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Y usted va ahí a 1 Corintios capítulo 3, hermanos, y usted ve de la manera en que se describe el amor de Dios, sí, que no es un amor que está basado en ¿qué? En emociones, sí, es un amor, hermanos, sí, que se revela hacia nosotros en hechos, no solo en palabras. ¿Y qué dice? Que el amor de Dios es un amor ágape, que está dispuesto a ¿qué? A soportarlo todo, que está dispuesto a creerlo todo, que está dispuesto a dar todo a cambio de ¿qué? A cambio de nada. Sí me estoy explicando, hermanos, cómo es el amor de Dios por nosotros. Es un amor grande, hermanos, es un amor ¿qué? Inmenso, que no está basado en las emociones, sino en una ¿qué? En una decisión. Entonces, si usted está de acuerdo conmigo, hermanos, hay un conflicto entre la justicia de Dios y entre el amor de ¿quién? ¿Y el amor de Dios por quién? Por nosotros. Sí lo puede ver, sí lo puede entender. Por eso, hermanos, Dios en otros tiempos, hermanos, por eso Dios en otras generaciones, a través de los sacrificios, sí, que se hacía por medio de las víctimas, Él pasó por alto nuestros ¿qué? Pasó por alto nuestros pecados, hermanos, ¿sí? En todo ese sistema, hermanos, ceremonial que hay en el Antiguo Testamento, en todos esos sacrificios, hermanos, que se hicieron en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando estos se practicaban, ¿qué era lo que hacía Dios, hermanos? En su santidad, en su amor por las personas, Él pasaba por alto nuestros ¿qué? Nuestros pecados. Pero en estos tiempos, hermanos, sí, en estos tiempos, sí, ya lo que hizo Dios, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo Dios? No pasar por alto nuestros pecados, sino que nuestros pecados, hermanos, fueran ¿qué? Fueran perdonados, pero fueran perdonados ¿por quién? Por Cristo, sí. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz, está ocupando el lugar que le correspondía ¿a quién?
que me correspondía a mí. Eso es lo que significa aquí, hermanos, la palabra expiación, ¿sí? El mensaje de la cruz, hermanos, la enseñanza de la cruz es que la cruz, hermanos, cuando Jesucristo muere en la cruz, Él muere en la cruz para expiar nuestros pecados. El que tenía que estar clavado ahí en la cruz, el que tenía que estar muriendo a consecuencia de los pecados, ¿era quién? Era yo. Pero vino, hermanos, vino Dios mismo en la persona de su Hijo, y Él ocupó nuestro lugar. Y en ese momento, hermanos, la justicia de Dios está se está cumpliendo, está siendo un hecho, está siendo una realidad, porque se está pagando ¿por quién? Por los pecados, hermanos, ¿de quién? De las personas, ¿sí? Sí, entonces, hermanos, cuando nosotros decimos que el sacrificio de Jesucristo es una expiación, lo que realmente estamos diciendo es que ocupó nuestro ¿qué? Ocupó nuestro lugar, ocupó el lugar que le correspondía a usted, el lugar que me correspondía ¿a quién? A mí, ¿sí? Y si no me cree, hermanos, lo vamos a festejar ahora, hermanos, en esta Semana Santa, ¿sí? Que normalmente, hermanos, siempre se predica se predica siempre acerca de las de las 7 frases, de las últimas 7 frases del Señor Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz del Monte Calvario. Una de las más profundas es Elohim, Elohim, ¿qué? Lava sabactami, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué siente Jesús que el Padre lo abandona? Porque en ese momento está pagando por nuestros ¿qué? Por nuestros. También está en la condición de hombre, pero acuérdense que Él nunca deja tampoco la condición de Dios. Acuérdense que Jesús es 100% hombre y 100% ¿qué? Dios. Acuérdense que en Jesucristo están las dos naturalezas. Está la naturaleza humana y la naturaleza divina al 100%. ¿Por qué? Al 100%. No es mitad Dios, mitad hombre, no. Es 100% hombre y es 100% ¿qué? Dios. Acuérdense, hermanos, que ese Jesús que está ahí clavado en la cruz es Dios. ¿Y es qué? Y es ser humano, y es un humano. Y que ese Jesús que está ahí clavado en la cruz, hermanos, padeciendo, soportando esos dolores, hermanos, ¿sí? Dice Isaías, lo describe como una masa ¿qué? Sanguinolienta, hermanos, como una masa que ha quedado sin forma. ¿Por qué ha quedado de esa manera, hermanos? Por los estragos, hermanos, por la brutalidad que se descargó sobre de él, ¿sí? Por el rechazo, hermanos, que también tenían para con él, su propio pueblo, no solamente los romanos, hermanos, ¿sí? ¿Por qué está padeciendo eso el Hijo de Dios? ¿Por qué está padeciendo eso, hermanos, Dios mismo en la cruz? Lo está padeciendo por ti y lo está padeciendo por mí. Es que, hermanos, tiene que llegar el momento en que nosotros le demos el valor apropiado, el valor adecuado ¿a qué? A la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz por usted y por mí. ¿Sí estamos nosotros dispuestos a pagar lo que Él pagó, hermanos? ¿Sí estamos nosotros dispuestos a invertir el tiempo, hermanos, que es necesario para las cosas de Dios? Si estamos nosotros dispuestos a invertir, hermanos, no solamente el tiempo, sino también, hermanos, a veces los recursos, hermanos, materiales, los recursos económicos que el Señor nos está demandando. ¿Sí lo estamos haciendo? Porque Él lo hizo, hermanos. Él no escatimó nada. Él dio la vida ¿de quién? De su Hijo por nosotros. ¿En dónde? En la cruz. Debemos de reflexionar en eso, hermanos. Debemos darle valor a la iglesia. Debemos darle valor a la persona de Jesús. Debemos darle valor a la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y darle valor también ¿a quién? Al Hijo, hermanos. A lo que hizo el Hijo por nosotros. ¿En dónde? En la cruz. De tal manera, hermanos, que la cruz, hermanos, enseña para nuestras vidas un mensaje, hermanos, ¿de qué? De expiación. El que tenía que padecer, hermanos, el que tenía que morir, hermanos, por causa y por consecuencia de los pecados en la cruz, ¿era quién? Era yo. ¿Y quién fue el que ocupó mi lugar? Cristo Jesús. ¿Estoy yo dispuesto, hermanos, a consagrar mi vida, a entregar mi vida, hermanos, de la manera que el Señor me la está pidiendo, a causa, hermanos,
por motivo de este sacrificio? No se escucha nada, hermano. Mira, hermano, ¿sabe cómo quiere Dios que entregue su vida? ¿Sí? Pues como Él la entregó, hermano. ¿Sin qué? Sin reservas, sin medida, hermanos. Ese fue el mensaje, hermanos, del Evangelio. ¿Se acuerdan qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Aléjate de mí, Satanás. ¿Sí se acuerdan, no? Así de plano, hermanos. Lo trató como ¿qué? Como diablo, como Satanás. ¿Recuerda usted eso? Porque en el mensaje central de Jesús, hermanos, sí, en su predicación, la esencia era que Él tenía que morir, hermanos, en la cruz. Ahora, usted se va a Romanos 12:1, hermanos, y 2. ¿Qué dice, hermanos? Romanos 12:1 y 2. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, grato, agradable a Dios. ¿Sí dice así, no, hermano? ¿O me estoy equivocando? ¿No dice así Romanos 1, hermanos? Sí, Romanos 12:1, sí. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Luego, ¿qué dice? Grato, agradable ¿a quién? A Dios. Y que esto es vuestro culto, ¿qué? Racional. Hermano, ¿sí recuerda cómo era un sacrificio allá en el Antiguo Testamento? Si no se acuerda, le voy a invitar a que se venga los martes, hermano, a estudiar con nosotros para que recuerde todo eso. Pero ¿cómo eran los sacrificios, hermanos, en el Antiguo Testamento? ¿Quién recuerda? Sí. Pero mire, hermano, había un sacrificio. ¿De qué vivía el sacerdote? ¿Se acuerdan de qué vivía? ¿De qué comía? De la víctima, hermanos, que llevaba el oferente, el que llevaba, hermanos, el sacrificio, ¿sí? Acuérdense que partes de ese sacrificio se las quedaba ¿quién? El sacerdote. Partes de ese sacrificio eran para el sostén, hermanos, el mantenimiento de ¿quién? Del sacerdote, ¿sí? Y las otras partes, hermanos, se dedicaban ¿a qué? Al sacrificio. ¿Recuerda usted eso? Pero lo que era, hermanos, o sea, clásico, era que la víctima, hermanos, era degollada para que muriera ¿qué? Desangrada. Y entonces ahí se cumplía lo que dice mi hermana Nayeli. ¿Qué dice Levítico? Que sin derramamiento de sangre no existe ¿qué? Perdón de pecado, ¿verdad? Pero hermanos, esa víctima, hermanos, no era completa, sino partes eran para el sacerdote y partes eran dedicadas ¿a quién? A Dios, ¿sí? Pero ¿recuerda usted que había otro sacrificio, hermanos, que se conocía como holocausto? ¿Sí? ¿Y cuál era el sacrificio del holocausto? ¿Quién lo recuerda? Sí, la víctima, hermanos, siempre, acuérdense, siempre moría ¿qué? Degollada, para que derramara su ¿qué? Su sangre. Y a través de esa sangre derramada, sí, los pecados del oferente eran ¿qué? Eran perdonados. Allí esos sacrificios también se reconocen como expiatorios, porque ¿quién está ocupando, hermanos, el lugar del pecador? ¿Quién? La víctima, el animal. Sí, que hermanos, sobre todo los corderos, esos dicen que morían sin emitir ¿qué? Ningún ruido, hermanos. Ellos no hacían ruido. ¿Ustedes alguna vez han estado presentes cuando matan un puerquito? ¿No? Uy, hermanos, los puercos chillan muy feo, de veras. Mi abuelo me pidió que le ayudara a matar una puerquita, hermanos, y yo, la verdad, nunca había yo estado presente en algo así. La puerquita no se moría, hermanos. Al final vimos que no le dio al corazón, le dio en otro lugar y tardó mucho en morir la pobre puerquita. No, fue algo bien triste para todos, hermanos. Luego nos invitaba a carnitas y no, ya no quisimos comer carnitas, no, algo bien tremendo, ¿no? Pero ¿a qué voy yo, hermanos? La víctima, hermanos, sí, ¿era qué? Era el animal que moría en lugar de ¿quién? Del oferente, del que llevaba, hermanos, ¿sí? Estaba ocupando, hermanos, ese animal en lugar de ¿quién? Del pecador. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Pero el holocausto, hermanos, ¿qué caracterizaba el holocausto? A ver, hermanos, ¿qué es una libación? ¿Qué es una libación?
El que no me diga que es una libación no va a salir de aquí, hermanos. En serio, no, ya me voy a poner en mi lugar, hermanos. ¿Qué es una libación? A ver si no, por eso los quiero el martes, hermanos. No crean que es maña mía que yo les diga, yo los quiero tener aquí. Yo los quiero tener aquí el martes, hermanos, porque sí tenemos que aprender. Miren, hermanos, el holocausto era que tú llevabas la víctima y la víctima era consagrada por completo en sacrificio ¿a quién? A Dios. Se le metía fuego, hermanos, a la víctima y ¿qué era lo que quedaba? Cenizas nada más. Puras cenizas, hermanos. Sí, ese era el holocausto. Tú tenías que llevar aparte una ofrenda para dárselas ¿qué? Al sacerdote. Pero cuando tú llevabas un holocausto que era dedicado, que era consagrado a Dios, la víctima por completo se ofrecía ¿a quién? A Dios. Ese es el sacrificio, hermanos, que pide Pablo para nuestras vidas. Ahí en Romanos 12:1. Os ruego, dice Pablo, fíjense, es una súplica de parte de Dios a través de la vida de Pablo. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en un sacrificio que vivo, santo, grato, agradable a Dios. Dios quiere un holocausto, ¿sí? De tu vida, de tu persona. No quiere que te entregues en sacrificio a Él. ¿Por qué? Por porciones, por partes. Él te quiere por completo. Él te quiere en su totalidad. De esa manera es de la manera que te quiere que Dios, de ese sacrificio, hermanos. No que le estés dando ¿qué? Tus obras, no que le estés dando, hermanos, por partes, sino que tú te entregues por completo ¿a quién? A Dios. Ese es el holocausto. De ese sacrificio está hablando Pablo ahí en donde Romanos, ¿sí? Allí en Romanos dice que no se conformen a ¿qué? A este siglo, a lo que este mundo les está ofreciendo, ¿sí? Miren, hermanos, las redes sociales, la televisión, hermanos, el celular, hermanos, la computadora, hermanos, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Nos está envolviendo, hermanos, nos está cautivando, hermanos, nos está haciendo que nos olvidemos, que nos alejemos de las cosas de ¿quién? De Dios. Ahora fíjese, hermanos, yo se lo voy a decir, no crea que yo estoy en contra de la computadora. Aquí está viendo una enfrente de mí, ¿cierto o no? No crea que yo estoy en contra de la televisión, hermano. Yo también tengo tele, tengo 2 en la casa. Le doy gracias a Dios. El año pasado, hermanos, que estuve internado, me compré una. Allí estaba yo echado en la cama y dije, pues necesito una tele. Y que voy y que me compro una, hermanos, ¿no? Ya había comprado una para abajo y tengo una allí en mi cuarto. Y, hermanos, yo disfruto mi tele, en serio. Y hasta le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ni me le muevas porque esa es mía. Allá abajo está la de ustedes, ¿no? Esta es la mía. No, así se la comparto, no soy tan envidioso, ¿no? Sí se la comparto. Pero ¿qué creen, hermanos? Sí, fíjense bien, hermano, como todo con medida. Eso era lo que decía el comercial, ¿sí se acuerdan? Todo con medida, nada con ¿qué? Nada con exceso. ¿Es malo el celular? No, hermanos, no es malo el celular, porque ahora más que nunca nos mantiene unidos a los que nos encontramos ¿qué? A grandes distancias, ¿cierto o no? Pareciera que lo tienes aquí al lado. ¿Es mala la computadora? No es mala, hermanos. La computadora es un instrumento que es de bendición. Te ayuda, hermano, para las tareas, te ayuda para las investigaciones, te ayuda para ¿qué? Para los trabajos. Pero, hermanos, todo con medida, ¿cierto o no? A veces, hermanos, ni estamos viendo la tele y la tele está ¿qué? Y yo he ido a casa de varios hermanos, no son los que están aquí, hermanos, son otros hermanos. Yo he ido a casas de hermanos que estamos platicando y la tele está ¿qué? La tele está prendida, hermanos. Y no crean que está prendida a volumen bajito, no, está el volumen normal, que se escucha machín, y tú estás hablando con ellos y la tele también se está escuchando. Entonces, ¿eso de qué te habla? Que te estás conformando a las cosas que hay en este mundo y que también te quieres conformar a las cosas de ¿quién? De Dios. Y no se puede, hermanos. ¿Sí se acuerda qué dice el Señor en su palabra? Sí, ¿qué dice el Señor en su palabra? Que el que es amigo del mundo es enemigo de ¿quién? De Dios. Mire, yo no le estoy diciendo deje de ver la tele, deje de usar la computadora, deje de usar el celular, deje de meterse a las redes sociales. No, hermano, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que Dios necesita de su vida, que Dios necesita de su tiempo, que Dios necesita de sus recursos,
que realmente usted tiene que ser el sacrificio que Dios quiere que sea. ¿Para quién? Para Él. ¿Sí me explico? Sí. Ahora fíjese, hermanos, la libación que era, ya había llevado usted el holocausto, ya estaba ahí el holocausto, hermanos, sí, quemándose. ¿Para quién? Para Dios. Y hermanos, dicen que cuando ese holocausto, hermanos, estaba allí, pues ahora sí que consumiendo por el fuego, la libación era que se llevaba una botella de vino, hermanos, y se rociaba ¿sobre qué? Sobre el holocausto. Se rociaba. Y entonces yo no sé si sea cierto, hermanos, ¿no? Eso fue lo que yo leí en los libros que estuve investigando. Pero dicen que ya el hecho de que la carne se estuviera ahí asando era un olor ¿qué? Rico. No ha pasado usted, perdón, a lo mejor me salgo del tema. ¿No ha pasado por donde venden los taquitos, hermano? ¿Sí ha pasado? Y que usted no está tan cerca y de repente le hace, ay, ni metes, huele a taquito, ¿sí o no? Hasta como que volteamos, hermano, ¿cierto o no? ¿O no más lo hago yo? Hermanos, miren, a mí ¿no les gustan los tacos de tripa? ¿No les gustan? Miren, hermanos, a mí me encanta. Y cuando están friendo las tripitas, ese olor, hermanos, a mí me súper encanta, Yo sé que hay a quienes no les gustan, pero a mí, hermanos, cuando están friendo las tripitas, me encanta ese olor, hermanos. Y pues ya si me estoy comiendo el taquito con esa salsita roja, oye, hermanos, es algo, tiene muchos años que no como eso, pero me encanta, Hermanos, dicen que era un olor más o menos así el que se desprendía de esa carne que se estaba quemando, se estaba incinerando. ¿Para quién? Para Dios. Pero no sé qué sea, hermanos, porque no lo he hecho. Que dicen que el oferente, hermanos, llegaba y una botella, hermanos, y no de cualquier vino, sino del ¿qué? Del bueno, lo rociaba ¿sobre qué? Sobre el holocausto. Y esa era la libación. Entonces, hermanos, mire, déjenme decírselo de esta palabra. Era un sacrificio que ¿qué, hermanos? ¿Qué pasaba? Costaba. Le había invertido, ¿cierto o no? Porque acuérdense que el animal se había consumido ¿qué? Entero. Otro, la botella que se rociaba sobre el ¿qué? Sobre el holocausto no era nada ¿qué? No era nada económico, hermanos. Era de calidad, era algo que le costaba ¿a quién? Al que la estaba ofreciendo. Hermanos, ese es el sacrificio que el Señor quiere de parte de nosotros. Un sacrificio que te cueste. Un sacrificio que le inviertas tiempo, dinero y ¿qué? Y esfuerzo. Las cosas, hermanos, mire, yo no sé si cuando le predicaron el evangelio, hermano, a usted le dijeron, acepta al Señor Jesucristo, tus problemas se van a terminar. El Señor Jesucristo quiere que tú seas ¿qué? Próspero. El Señor Jesucristo tiene una bendición sobreabundante para tu vida. El Señor Jesucristo no quiere ver que sus hijos atraviesen por necesidad. Perdón, hermanos, ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo habla de ¿qué? De sacrificio, hermanos. El evangelio del Señor Jesucristo habla de dedicación, de consagración, hermanos. El evangelio del Señor Jesucristo habla de que hay que pagar un costo, hay que pagar un precio, hermanos, para podernos acercar ¿a quién? Al Señor. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo: ancho y espacioso es el camino que te lleva a la perdición. Además de ancho y espacioso, es cómodo, hermano. Si usted se siente cómodo en el lugar que está, usted está yendo derecho a la perdición. El Señor Jesucristo dijo: angosto, estrecho, cansado, abrumador y difícil de transitar es el camino que te lleva a la vida, es el camino que te lleva a la presencia de ¿quién? De Dios. Si usted se encuentra en un camino cómodo, si usted está disfrutando de las cosas, hermanos de Dios, está en un camino equivocado. Debe de corregir su camino. El camino del Señor es que es duro, es difícil de transitar. Te va a costar, tienes que ser un sacrificio, tienes que ser un holocausto, tienes que ser una ofrenda, tienes que ser una libación de alto costo, dedicada y consagrada ¿a quién? Al Señor. Las cosas de Dios no son fáciles, mi hermano, no son cómodas. Si le predicaron eso en la iglesia a la que fue, estuvo mal, hermano. Estuvo mal, tenemos que corregirlo, estamos a tiempo. Mientras tengamos vida, tenemos tiempo de ¿qué? De corregir.
El Señor fue una expiación por usted y por mí. El Señor se pudo, mire hermana, era solamente decisión de que el Señor dijera: no quiero ir. Allí en Getsemaní, hermanos, allí en Getsemaní la oración del Señor pudo haber sido: yo no quiero morir en la cruz, Señor. Y lo dijo, eso fueron sus palabras, ¿cierto o no? Pero ¿cómo terminó su oración? Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Y qué fue lo que ocurrió en la vida de Jesús? Se hizo la voluntad del Padre, porque el Hijo murió, padeció, sufrió. ¿Cuánto tiempo duró el sacrificio de Jesús, hermanos? ¿Sí se acuerda? ¿Cuánto tiempo duró? ¿A qué horas fue crucificado? A ver, pónganse de acuerdo. A las 3 murió. 6 horas, hermanos. 6 horas de qué? De padecimiento. 6 horas de qué? De sufrimiento. 6 horas de qué, hermanos? De dolor. Fue un dolor, y Isaías lo describe, hermanos, 700 años antes de que ocurra. Quedó como una masa, hermanos, sanguinolenta, deforme. ¿Sí? ¿Por quién? Por usted y por mí. Bien pudo haber, no haberlo hecho, pero lo hizo. Pregunta: ¿creen ustedes que Jesús se pudo haber bajado de la cruz? Claro que sí. Claro que sí se pudo haber bajado de la cruz. ¿Por qué no se bajó? Por amor a nosotros. ¿Dónde está nuestro amor, hermanos? ¿Dónde está nuestro pago, hermanos, a ese amor de parte de Dios? Cuando le estamos dando el tiempo a medidas, hermanos. Cuando le estamos dando el tiempo a medias. Cuando le estamos dando los recursos a medias. Eso es, hermanos, lo que Dios quiere, hermanos, que se quede en nuestros corazones el día de hoy. Miren, el día de hoy, hermanos, que Dios grabe en su corazón, que Dios acuñe en su corazón que el sacrificio de Jesucristo fue una expiación. ¿Por quién? Por nuestros pecados, y que estamos, hermanos, eternamente comprometidos con Él. ¿Por ese qué? Por ese sacrificio. Valore lo que está haciendo para el Señor. Y hágase una pregunta, hermanos, ahí donde lo valore. Diga: ¿estoy invirtiendo lo que se merece mi Señor? Hágalo, mi hermano. Mire, lo vamos a dejar ahí. Nos faltan 2. ¿Sí se acuerda cuáles nos faltan? ¿Cuál nos falta? Una revelación del carácter de Dios. ¿Y el otro? Una conquista sobre el mal. Esos los vamos a ver la semana que viene. Vamos a dejarle aquí en este punto. Vimos la introducción y vimos el primer ¿qué? El primer punto. Llévese eso en su corazón. Guárdelo ahí en su corazón. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una oración y terminamos para darle nuestro tiempo a mi hermano Rodrigo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu mensaje, Señor. Ahora, Padre, que en el transcurso de esta semana podamos bajar cada una de las cosas que oímos, Señor, a nuestro corazón y las podamos hacer un hecho, Señor, las podamos hacer una realidad, Padre. Permítenos, Señor, como tu iglesia unidos a Jesús, estar dispuestos, Padre, a hacer un holocausto, Padre, a hacer una ofrenda de libación, Padre, que se consume, Señor, en favor tuyo, en favor de tu Santo Espíritu y en favor de la persona del Padre, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor, sobre todo en estos días que se acercan, Padre, que podamos reflexionar, Padre, cuál fue la magnitud Padre, del sacrificio de tu Hijo amado Jesús en la cruz, y que podamos, Padre, dedicar nuestro tiempo, Padre, nuestros recursos, Padre, nuestros dones, nuestros talentos, Padre, realmente a servirte dentro de la iglesia, Padre. Oramos a ti, Padre, por esta oportunidad que nos has dado en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Padre, y amén. Gracias, hermanos.